Los satélites forman parte fundamental de los sistemas de defensa de última generación. El espacio está instaurado en nuestra vida cotidiana. Movilidad, servicios públicos, comunicaciones, ocio. La evolución de la tecnología espacial ha dado pie a múltiples servicios y usos a las sociedades actuales. La defensa y seguridad son motores de desarrollo del espacio. Los retos de nuestras Fuerzas Armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son incentivos al talento y la innovación en el espacio. Comunicaciones del combatiente, mando y control, posicionamiento, inteligencia, Internet de las cosas en el teatro de operaciones, inteligencia artificial aplicada a las misiones y muchos más son los retos con los que el espacio se hace presente en la defensa y seguridad. El espacio conecta tierra, mar, aire y ciberespacio. La sociedad se enfrenta a amenazas provenientes del espacio exterior, tanto intencionadas como no intencionadas. La caída de meteoritos, la basura espacial incontrolada, los fenómenos atmosféricos severos. Nuevos retos que tienen su solución en el espacio. El espacio, la nueva frontera a proteger más allá de los límites. Bueno, pues ya lo ven, una mesa que promete ser muy interesante y que va a moderar. Bueno, él es general de brigada y es jefe de sistemas C4 ISR y espaciales de la DGAM, pero me ha dicho, no, preséntame como el soldado Carlos de Salas. Ahí está, vamos a darle un aplauso. En esa mesa también estará el general de división Manuel Jimeno Arangüez, segundo jefe de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. También el general de división Lucas Muñoz Bronchález, jefe de la División de Planes de Estado Mayor Conjunto de la Defensa. El general de brigada Juan Pablo Sánchez Lara, jefe de Planes del Estado Mayor del Ejército del Aire. Miguel Ángel García Primo, director de Operaciones y Programas ISDESAT. Jorge Lomba, jefe del Departamento de Espacio CDTI, y Domingo Castro, director de Sistemas de Defensa y Espacio de Indra. Bienvenidos a todos. Bueno, pues tomen asiento. Carlos, le cedo la palabra, la mesa es suya. Ahora vamos a poner ahí el contador, ponemos el contador del tiempo, el tiempo que tendrán y luego tendremos ya el turno de preguntas. Pues muchas gracias, moderador. Estábamos comentando antes afuera, en la capilla, ¿no? Que todos o muchos de nosotros hemos jugado al baloncesto. Y además aquí hay canchas de baloncesto. Y estábamos pensando que verdaderamente esto era una cosa espectacular. Esto era una cosa espectacular lo que se está organizando. Entonces, lo primero, y hablo en nombre de todos mis compañeros, agradecer a la organización el que haya tenido esta mesa, el que esta mesa esté ocurriendo. Y en concreto quiero agradecer a Miguel Boyaín, que es el que ha desarrollado ese vídeo, a Ana María Molina, a mi teniente coronel Jaime Mayorga y al brigada Felipe Honrubia, que han elaborado ese vídeo, aparte, en tiempo récord, y para poder tener una visión, digamos, más global de lo que hay. Bien, vamos a ir al meollo de la cuestión. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Aquí a la derecha, yo pertenezco a la Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa y, en concreto, a la parte de Dirección General de Armamento y Material. Y tengo responsabilidad sobre una serie de programas, C4 ISR Espacio, que no viene del lugar. Pero en el tema espacial, nosotros nos responsabilizamos de que las peticiones que hace Fuerzas Armadas, mis compañeros que están aquí a la derecha, sean bien atendidas por la parte que está aquí a la izquierda, que es la industria. Y también somos responsables que todos los know-how, los I+D, todo lo que hace nuestra industria, nuestro operador gubernamental, nuestro CDTI, etcétera, tenga verdaderamente utilidad. Es decir, yo estoy en esa especie de punto medio en el que hay que saber, digamos, cuál es el terreno en el que nos movemos. Bien. Pues dicho esto, en la otra rama, no quiero que se me olvide, la otra rama depende del secretario de Estado, es la rama del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que manda el teniente general Salón, que está por aquí, más de 1.500 ingenieros y con una trayectoria en el espacio espectacular. Porque, señores, el espacio y la defensa no es de hoy. No es de hoy. Esto lleva ya mucho tiempo funcionando en España y en otras naciones. Y eso es lo que voy a intentar, vamos todos, perdón, a intentar que hay. Por favor, poner la imagen,
si se puede poner, que he pedido de... ¿Se puede poner la imagen? Está puesta, Carlos. Pero no la ven. La ven. Vale, bien. Vale, pero que no está. Yo ayer estaba en Bruselas peleándome precisamente con el tema de navegación. Esto se lo pedía a Miguel Boyain, porque si cualquiera de nosotros salimos y preguntamos a cualquier ciudadano, compatriota nuestro, ¿esto del espacio de la defensa de qué va? Dame una imagen, lo primero que va a decir es Star Wars. Star Wars, porque es lo que él cree. Por cierto, ¿quién sabe cuándo fue la primera película de Star Wars? ¿Cuándo se hizo? Bueno, 1977, hace 42 años. Ya van 9... en noviembre de este año se celebra la 9ª película de la serie, 3, 3 y 3, ya sabéis, la precuela, secuela, etc., aunque ha habido luego algunas otras más. En noviembre de este año se estrena. Por cierto, se llama La Ascensión de Skywalker. Bien. No hago... Bien. ¿Por qué he querido poner esto? Porque en el fondo, señoras y señores, queridos amigos, estos son los Jedi. Estos son los Jedi. Bueno, tienen la fuerza, tienen el conocimiento, tienen la sensatez, saben lo que tienen que hacer y lo van a hacer y ganarán. They prevail. Bien, pues vamos a empezar ya con, si no me he olvidado, digamos, de mis papeles, vamos a empezar con nuestro general de la UME, al que le voy a hacer las siguientes dos preguntas. A cada uno de ellos voy a hacerle un par de preguntas consecutivas, no simultáneas, para luego, digamos, tener todavía un segundo turno de cuestión. El general Gimeno, bueno, primero la UME, yo creo que todo el mundo la conoce. Es una de las unidades militares más reconocidas, más cercanas, más queridas por nuestra sociedad. Y además, quizá una de las unidades militares que está trabajando con mayor dual use, o sea, doble uso en todo, porque tiene las capacidades, prácticamente es la gran unidad militar de las Fuerzas Armadas que dispone de comunicaciones, de observación de la Tierra, de navegación, posicionamiento y tiempo, de información meteorológica, en fin, es un poco la referencia para otras unidades. Mi general, ¿qué supone para la UME tener acceso a todas esas capacidades satelitales en relación con las misiones y con el entorno que tú desarrollas en vuestras intervenciones? Muchas gracias, mi general Carlos, y muchas gracias a todos. ¿Por qué la UME aquí? La UME tiene muchos ámbitos de actuación en defensa, pero uno muy importante es en el Sistema Nacional de Protección Civil. Y cuando ustedes ven a la Unidad Militar de Emergencias con nuestras capacidades contra incendios o en inundaciones, yo les puedo decir que la mayor capacidad que tiene la Unidad Militar de Emergencias es la de mando y control. Nosotros somos capaces de llegar a una emergencia, integrarnos con sistemas abiertos y sistemas cerrados y ser capaces de presentar una imagen de lo que está pasando en esa emergencia y que el director sea capaz de saber qué medios tienes, cómo priorizarlos y dónde mandarlos. Y para eso, como les digo, tenemos que ser capaces de integrarnos, de tener una visión de cuál es la situación operativa y después de podernos comunicar. Y todo esto en un entorno hostil, en un entorno, lógicamente, donde muchos de los servicios habrán caído. Y por eso necesitamos los satélites y por eso utilizamos los satélites. A nosotros los satélites nos dan esa capacidad de comunicación, esa capacidad de posicionar todos nuestros elementos y esa capacidad de la visión, de saber dónde tenemos que priorizar, cómo tenemos que planear y cómo tenemos que utilizar nuestros medios para gestionar esa situación de emergencia. ¿Y podrías darnos, mi general, algún caso especial relevante, por ejemplo, relacionado pues cómo estáis usando las capacidades? Porque si no me equivoco, incluso tenéis capacidad propia de comunicación con vuestras unidades, etcétera. Sí. Voy a resumir, no quiero extenderme en el tiempo y voy a poner ejemplos concretos. En el tema de comunicaciones, siempre que vean ustedes una autobomba o un vehículo de la UME, al lado hay un vehículo de mando y control. Siempre que vean ustedes una autobomba, al lado hay un elemento que le está dando las imágenes y la información. Eso nosotros le llamamos los nodos. Y esos nodos de emergencia
están todos interconectados en un sistema, el Sistema Militar de Gestión de Emergencias, el SINGE, pero además abierto a las comunidades con el RENEM, el Sistema también nacional de gestión de emergencias. Y nosotros nos comunicamos con ellos, como saben, nuestra primera prioridad es con SpainSat, luego GPRS y luego también con Inmarsat. Todas esas comunicaciones las tenemos. ¿Qué nos diferencia? Nosotros tenemos una banda dedicada permanente a emergencias con SpainSat de 7 MHz que somos capaces de utilizar y que somos capaces de gestionar con un programa que tenemos que es el Vipersat. Con eso gestionamos nuestras comunicaciones y en todo momento tenemos capacidad de voz, de datos y de videoconferencia. Pero además tenemos una capacidad que creo que es muy importante y es única. Nosotros con nuestros sistemas y apoyados en estos sistemas satélites somos capaces de integrar comunicaciones. En una emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado funcionan con unas frecuencias, los sistemas de emergencias con otras frecuencias. Nosotros somos capaces de integrarlo. Por eso, la capacidad satelital en comunicaciones para nosotros es fundamental, pero también en posicionamiento. Cada uno de nuestros vehículos y cada uno de nuestro personal sabemos en todo momento dónde está. Y les voy a poner un ejemplo. En 2017 estuvimos en México, en el terremoto de México. Llevábamos un equipo. Cada uno de nuestros hombres en todo momento estaba localizado. Y eso es muy importante. Y también, como les decía, porque en la UME estamos incorporando un concepto de las Fuerzas Armadas que es la inteligencia en emergencias. Nosotros, con imágenes, somos capaces de hacer una prospección de cómo están evolucionando esas emergencias. Utilizamos satélites abiertos, Sentinel, MODIS, que en incendios forestales nos permiten hacer valoración de cómo están avanzando los incendios. Pero también en inundaciones, con Copérnicos de la Unión Europea, somos capaces de predecir qué zonas se nos van a inundar y dónde tenemos que poner nuestros medios. Y en el tema de imágenes es muy importante, y les voy a poner también, creo que aquí es relevante, nuestro satélite Paz. Como saben, la Unidad Militar de Emergencias el año pasado estuvo 5 meses en el río Guadiana trabajando contra una planta invasora, el jacinto de agua dulce, o como se conoce comúnmente, con el camalote. Trabajando con nuestro Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, trabajando con el CESAEROP, con nuestro centro de analistas, hemos conseguido discriminar esa planta y eso nos ha ayudado para que en menos de 5 meses sacar casi 65.000 toneladas de planta y hacer que sea muy efectivo la utilización de los satélites en nuestro trabajo diario. Pues muchísimas gracias, mi general. Perfecto. Seguro que va a haber preguntas para ti en el segundo turno. General Bronchales, mi general, División de Planes del EMACON. Nuestro estratega, la gente que está en el alto nivel, la gente que tiene que coger las necesidades y ponerlas en orden en lo que se llama el objetivo de capacidades militares. Y que además asesoras al jefe de las Fuerzas Armadas en conducir las operaciones en el nivel estratégico. ¿Cómo ha cambiado esto del espacio? O sea, a la hora de elaborar la estrategia militar del país, ¿cómo ha cambiado? ¿Podrías un poco elaborar eso? Por supuesto. En primer lugar, agradecerte, Carlos, a ti y a la organización la invitación para participar en este panel. No sé por qué, pero cuando te escuchaba hablar de las guerras de las galaxias y que la primera pregunta sea el impactos, pues se ha venido a la mente ese viejo adagio militar según el cual muchos los conocerán probablemente. No hay plan de operaciones que resista el primer impacto del enemigo. Estoy seguro que no va a ser el caso, no hay que preocuparse, pero bueno, es esa primera percepción. El impacto ha sido tan importante, desde el punto de vista incluso normativo, que la publicación en diciembre de 2017 de la Estrategia de Seguridad Nacional pues, tuvo como consecuencia que nos vimos forzados a revisar el documento que recoge realmente la estrategia militar española, que es el concepto de empleo de las Fuerzas Armadas. Y entre otros aspectos, debido a uno específicamente, y fue incorporar el ultraterrestre a los ámbitos de actuación de las Fuerzas Armadas. Esto además tuvo su transposición posterior a todos los documentos derivados, no solo en el planeamiento operativo, sino también en capacidades. La verdad es que desde un punto de vista meramente conceptual,
una estrategia militar coherente requiere el desarrollo de políticas y líneas de acción que garanticen el control efectivo de todos los ámbitos en los que actúan las Fuerzas Armadas y que recoge la Estrategia de Seguridad Nacional. Y en este sentido, el ámbito aeroespacial, por su dinamismo, por sus características, por su valor intrínseco, pero ojo, también por sus vulnerabilidades, constituye uno de los elementos en los que precisamente hemos puesto especial énfasis en la estrategia militar. Por ello, y como no puede ser de otra manera, el impacto del ámbito espacial en nuestra estrategia militar es realmente importante, debido a esa fuerte dependencia de las capacidades vinculadas al espacio ultraterrestre, pero no solo para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, también, como comentaba el general Jimeno, en otras áreas de actividad y con gran repercusión económica y social. Esto además exige anticipar medidas para asegurar el acceso libre y seguro a un dominio que cada vez está más congestionado y más contestado, que son dos cuestiones realmente a tener en cuenta. Esto no lo vamos a hacer solo, lógicamente, y por ello, tal y como recoge la recientemente publicada Estrategia de Seguridad Aeroespacial, la colaboración internacional en este ámbito no solo va a reforzar la alianza estratégica con los países de nuestro entorno europeo, sino que va a contribuir a algo realmente importante, como es constituir o tratar de constituir una red de satélites que sea redundante y versátil y que favorezca la resiliencia ante actuaciones ilícitas, incluso maliciosas, ¿no? Otro elemento a considerar, y con esto acabo, es, y además así lo recoge nuestra estrategia militar, está diseñada para que la fuerza conjunta, que es realmente el instrumento por el que las Fuerzas Armadas materializan su actuación, sea capaz de responder a la incertidumbre y a la ambigüedad del entorno operativo del futuro, y de eso hablaremos después, pero sobre todo con un espíritu de adaptación al cambio y también una vocación muy innovadora. Esto, unido al hecho de que las tecnologías espaciales se consideran unos motores precisamente de la innovación y que la fuerza conjunta es el elemento transformador de las Fuerzas Armadas, o así la hemos diseñado, hace que sean dos conceptos que tienen que ir muy relacionados y que seguro que irán de la mano en el futuro. Pues muy bien. Además, hay una cosa que es muy clara. Has hablado de las vulnerabilidades y esto es un tema importante y el mundo de la inteligencia en el que eres experto lo conoce. Hay un documento muy interesante, el Defense Intelligence Agency Challenge to Security in Space. Está libre, está, por favor, mirarlo en la web, está abierto, lo han abierto los americanos. Hay muchos challenges, pero cuando hay challenges también hay oportunidades. Y además el espacio no va despacio, como bien has dicho. ¿Cómo influye esto en el desempeño en futuros entornos operativos? ¿Veis algún cambio en el entorno operativo real, inmediato? Sin duda el impacto va a ser importante porque en el horizonte del 2035, que es un poco el esquema temporal en el que nos movemos a llevar a cabo nuestros análisis, las fuerzas armadas que necesitaremos tienen que ser ágiles, tienen que ser flexibles, tienen que ser sostenibles, por supuesto, pero tienen que ser sobre todo capaces de procesar y gestionar enormes volúmenes de información. Lo que esto insinúa es una arquitectura en red que debe tener muy en cuenta las capacidades espaciales para asegurar funciones esenciales para nosotros, como mando y control, reconocimiento, navegación, ataques de precisión, en fin, todas esas capacidades que tienen el objeto, sobre todo, de facilitar la conducción en tiempo real de operaciones en escenarios muy lejos de nuestro territorio nacional y, por otra parte, lo posible que acorten de forma, en fin, lo más óptima posible, los ciclos de decisión. La velocidad, la rapidez en el análisis y en la toma de decisiones va a ser crítica en el futuro. Por supuesto, esto es algo que nuestros adversarios también conocen y que van a explotar para tratar de negarnos todas esas capacidades que nosotros podemos detentar. Hay otro elemento que tal vez dejo para las preguntas y es esa ausencia de regulación en el espacio, ¿no? Esos tratados. Se lo vamos a pasar a Juan Pablo. Y todo esto, y sobre todo esa ausencia, lo que está permitiendo una especie de vacío en el que naciones, no voy a poner nombre, pues han llevado a cabo pruebas con lanzamientos de misiles contra satélites en la capa baja, o también, por supuesto, han puesto en práctica actuaciones útiles como apantallamientos intencionados, interferencia de señales, y el problema es que lo que nos invita a pensar es que debemos estar preparados para afrontar el riesgo que supone convertir el espacio en un área de enfrentamiento. Muchísimas gracias, mi general. Vamos a pasar a Juan Pablo a Sánchez Lara. Es nuestro jefe de planes del Estado Mayor del Aire. El Ejército del Aire ha hecho un cambio significativo. Habéis avanzado muchísimo. Sois valientes.
con vuestra estructura, en vuestra organización, sobre todo porque tras la estrategia de seguridad aeroespacial, el Ejército del Aire tiene un papel ya muy relevante en todo este tema. Y además, en fin, incluso sabemos que otras naciones aliadas y no amigas y aliadas y otras adversarias están creando incluso mandos espaciales. Pero bueno, ya luego comentaremos. Para ti, ¿qué características tiene este espacio para que verdaderamente el Ejército del Aire se haya metido tan fuertemente y con tanta energía? Pues nada, muchas gracias por la ocasión de presentar el punto de vista del Ejército del Aire al respecto y la pregunta que viene precisamente a colación en contestación esta. El espacio es el espacio exterior o el espacio ultraterrestre es un global common, ¿no? Un espacio global común. Y ahí es donde precisamente la característica esencial del espacio es esa. Y lo que permite que se progrese y que se aproveche precisamente esa característica y esa, vamos a llamar, falta de regulación al respecto pues, para aprovecharlo para el bien, para el mal y para todo. Ya hemos estado viendo concretamente a lo largo de estas sesiones de ayer y hoy, pues toda la riqueza que está trayendo el espacio, el progreso en la economía, en el bienestar social de todas las naciones. Yo tengo aquí apuntadas unas frases que cogí de ayer, donde habla de España espacio, un caso de éxito, cambio de paradigma, infraestructura espacial es vital, la autonomía estratégica, las infraestructuras críticas del espacio, e incluso se llegó a hablar ayer un día sin Internet, un día sin conectividad. Me gustó mucho el comentario, el ejemplo que supuso ayer de la maratón en Marruecos, donde fue más grave para los participantes el no tener conectividad, no tener Internet, que el no tener duchas, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que es nuestra sociedad y de lo que sería la tragedia que ahora sería tener un día sin Internet, que lo vamos a trasladar al famoso día sin espacio, ¿no? ¿Qué sería de nosotros, de esta nación? Bueno, de esta nación, estamos hablando de España, pero del mundo en general, si no pudiéramos tener acceso a las capacidades espaciales de todas las que se han comentado. No voy a decir un día, minutos incluso, ¿no? O sea que es cierto que esto es una característica importante, inherente dentro del espacio y que se está aprovechando. Podemos hablar también del New Space, de aprovechando esto, pues las nuevas compañías que están creando, el Space 4.0, las constelaciones, etcétera, de satélites y todos los incidentes que están empezando a ocurrir, como ya vimos hace un par de semanas, etcétera. Incluso ayer se comentó que incluso tantos microsatélites y constelaciones pueden incluso impedir la observación del espacio profundo desde la Tierra, ¿no? O sea, vamos a pensar que es, aprovechando esa globalización, todo lo que se está generando alrededor del espacio. Está congestionado, ya se ha comentado, y, por supuesto, ya sabemos, no, lo estamos viendo, y no son amenazas, ya se están utilizando medios, capacidades, pues para decir, aquí estamos, estamos disuadiendo de que tenemos capacidades, tenemos los ejemplos pues de los experimentos, por llamar experimentos de los satélites, el hindú de hace poco, el chino de 2007 que montó en cuanto a basura espacial. Sabemos, obviamente, pues las capacidades que tienen, pues la aproximación que hizo el satélite ruso el año pasado al satélite francés también, de acoso, vamos a llamarle, la ciberdefensa, ciberamenazas, los aspectos también que tienen que ver pues, con ataques incluso no solo a los segmentos del espacio, sino a los segmentos terrestres por organizaciones no solo por estados, sino también por amenazas terroristas. Entonces, ese es donde estamos ahora progresando. Obviamente, hay otras naciones que tienen más claro, van más por delante de nosotros, pero ahí es donde estamos nosotros ahora mismo pues, progresando pues, para dar forma a esa necesidad que tienen todos los activos de defensa, todas las capacidades espaciales, al servicio de la sociedad, no solo la parte civil, sino la parte militar, dar ese ámbito de seguridad y de defensa de todo eso para garantizar que no exista ningún día sin Internet, ningún día sin espacio. ¿Qué hoja de ruta estáis haciendo el Ejército del Aire que puedas contar aquí en Classify? Pues no tendríamos que matarlos. Pero ¿qué puedes decir sobre el Space Traffic Management? Porque esto es un tema que es muy importante para el Ejército, pero no solo para el Ejército, para la sociedad. Sí. Bueno, hablas del STM, del Space Traffic Management. Yo voy un paso atrás, vamos a hablar del paso previo, ¿no? Para gestionar el tráfico hay que conocer lo que tenemos. Entonces vamos al Space Surveillance, vamos a pensar, el Awareness, ¿no? SST o SSA, como le decimos nosotros, ¿no?
Obviamente, los pasos que estamos dando vamos de menos a más. Sabemos hacia dónde tenemos que llegar, junto con los aliados, con las naciones con las que estamos en contacto, no solo a nivel bilateral, sino también a nivel OTAN, a nivel Unión Europea. Sobre todo a nivel OTAN, pues está progresando a velocidades forzadas, quizás provocado también por Estados Unidos, que está pues tirando bastante del carro, ¿no? Pero ahora mismo somos bastante pragmáticos. Nuestra hoja de ruta, obviamente, es implementar la capacidad de SSA, de Space Awareness, en el Ejército del Aire. Estamos dando unos pasos pues, a raíz, incluso antes de la Estrategia de Seguridad Aeroespacial y a raíz de una directiva del GEMA y de la orden que nos ha dado el GEMAZ de vigilar el espacio ultraterrestre, pues de ir progresando. Estamos ahora mismo precisamente en fase de regulación y esperemos que salga pronto la creación del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, el equivalente al SDSTOC, pero para llevar misiones dentro del ámbito de la defensa. No queremos duplicar esfuerzos, por supuesto, y por eso estamos en bastante estrecha colaboración con el CEDETI para distinguir los ámbitos de cada una de las dos áreas y ser complementarios al respecto. Es una unidad ahora mismo muy incipiente, muy joven. Tenemos ahora 6 personas destinadas ahí que se están formando y que ya están realizando pues tareas que convienen en el aspecto de la seguridad y defensa de la parte del ambiente ultraterrestre. Muy dependiente, por supuesto, de cuestiones de inteligencia. No estamos hablando solo de la catalogización de satélites, sino de la caracterización, es conocer el ADN de todo lo que rodea y sobre todo las intenciones que pueden tener no solo a nivel los operadores de esos satélites y los países, sino el ambiente en general, lo que puede afectar. Después de esa implementación del COBE, pues por supuesto viene tareas de formación, tareas de especialización. Vamos a crear una especialidad fundamental dentro del Ejército del Aire que va a denominarse Defensa y Control Aeroespacial, donde se va los tenientes que salgan de la academia ya van a seguir con esa tarea. Por supuesto, temas de formación, no solo a nivel internacional, a nivel nacional. El mes que viene hacemos el primer curso de un mes de duración aquí en Madrid, aprovechando las instalaciones de Torrejón, la escuela que tenemos ahí y todo el hub que hay en Torrejón, en la base de Torrejón, para dar un curso de operaciones espaciales que va a durar un mes de duración. Eso es una primicia, salió la convocatoria ayer y se va a realizar a lo largo de todo el mes de noviembre. Perfecto. Hay muchas más tareas que tienen que ver, por supuesto, a nivel multinacional, que quizás sean... Pues, el segundo turno te lo preguntaré. Pasamos ahora a nuestros compañeros hombres de la defensa también, no uniformados, pero también de la defensa, porque trabajan para la defensa nacional. Es decir, que trabajan para toda la sociedad. Miguel Ángel García Primo, nuestro director de operaciones de ISDESAT, mi gran amigo. ISDESAT es nuestro operador gubernamental, es el que, gracias a su impulso y a esta colaboración entre el sector público y privado que tenemos del Ministerio de Defensa, nos estáis proporcionando capacidades en comunicaciones, las anteriores y las futuras, que te pediré que nos cuentes, y las capacidades en observación en la banda radárica con el satélite PAZ. Pero, en realidad, ¿qué diferencia un satélite cuando es un satélite para usos, entre comillas, de seguridad y defensa, no es militar, y un civil? Es decir, no tiene que ver con el color del satélite, entiendo. No es un problema de pintarlo de caqui. Cuéntanos un poco de qué va esto, porque no todo el mundo sabe qué es esto del satélite militar. Muchas gracias. Buenos días, general, amigo Carlos. Efectivamente, cuando pensaba esta mañana en la charla de hoy, se me vino a la cabeza una frase de Aristóteles, que saben ustedes que nació en Macedonia el año 385 a.C., que dice que el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. De todas formas, no se preocupen, voy a tratar de decir todo lo que pueda, pero me vino esa frase a la cabeza, no quiero decir más. Efectivamente, la naturaleza de la misión que nosotros tenemos que llevar a cabo para las Fuerzas Armadas, digamos que han explicado muy bien mis 3 compañeros ponentes anteriormente, nos está obligando a incrementar de una manera muy significativa lo que nosotros llamamos el porcentaje de éxito de la misión. Y eso siempre en cualquier circunstancia. Y ahí es donde un poco aparece el problema. Yo creo que os han contado muy bien, bueno, pues las dificultades que pudiera tener nuestras tropas desplegadas en el exterior o en el interior, hablando de la UME, si les faltaran las capacidades de mando y control o si les faltaran las capacidades de inteligencia.
En definitiva, y eso nos motiva a nosotros como operador gubernamental, creemos que sin esas capacidades estamos poniendo en riesgo vidas humanas de nuestros soldados allí desplegados o aquí, y vidas de la población civil que estos soldados están ayudando a conservar. Entonces, esto es importante. Nuestros sistemas satelitales no deben fallar porque están dando servicio a misiones que son esenciales y que nos jugamos vidas. Entonces, a partir de ahí, ¿qué necesitamos hacer? Pues efectivamente, necesitamos tener la máxima disponibilidad y la máxima fiabilidad de nuestros sistemas y protegidos frente a todo tipo de amenazas, ¿vale? Amenazas que pueden ser intencionadas o pueden ser no intencionadas, pueden ser naturales, pueden ser creadas por el hombre, pero esto es fundamental. Y efectivamente, no solo a la plataforma espacial, no solo al satélite, lo decía el general Sánchez de Lara, hay que proteger el sistema completo, incluye también el segmento terreno. Entonces, en ese sentido, pues nuestros sistemas se tienen que proteger frente a amenazas, digamos, físicas del entorno. Normalmente el entorno espacial es más complejo, pero también el terreno. Y hemos visto, efectivamente, posibilidad de ataques intencionados o no dinámicos. Y ahí tenemos una gran diferencia en función de la misión. Para que ustedes tengan una idea, nosotros, lo contaba el general, tenemos satélites en órbita baja, satélite Paz, que es un satélite radar de apertura sintética, que está aproximadamente a 500 kilómetros de altura, y tenemos satélites en órbita geoestacionaria, que son 36.000 kilómetros, una diferencia abismal. Entonces, en términos, por ejemplo, de colisiones, nosotros recibimos un aviso de colisión cada par de meses o así en la órbita geoestacionaria, y casi recibimos todos los días algún aviso de colisión en la órbita baja en el satélite Paz. Es decir, en ese sentido, la capacidad o la protección frente a la amenaza que tenemos que hacer en un satélite de órbita baja como Paz, pues es mucho mayor porque tenemos 100 veces más amenazas que las que tenemos, por ejemplo, en el satélite geoestacionario. Frente a otras cosas, como por ejemplo, pulso electromagnético que pueda generar una explosión nuclear en la alta atmósfera, ahí pasa al revés. El hecho de que Paz esté muy cerca de la Tierra hace que esté muy blindado frente a una explosión en la alta atmósfera porque prácticamente es mala suerte que la explosión nuclear ocurra justo cuando Paz está pasando. Lo normal es que esté blindado. Sin embargo, en la órbita geoestacionaria pues no hay blindaje por parte de la Tierra en una gran parte de ella y tenemos que protegerlo de forma especial. Entonces, a partir de ahí, también esas diferenciaciones las tenemos que hacer y así nuestras plataformas de los satélites geos están blindadas frente a una explosión nuclear en la alta atmósfera y, sin embargo, el satélite Paz, por ejemplo, está más dotado para hacer maniobras de evasión de colisiones porque es algo que nos pasa muy a menudo. Otra amenaza, no ya física sobre el satélite, sino sobre la misión, especialmente en comunicaciones, son las interferencias, que pueden ser intencionadas o no intencionadas. Y aquí, pues efectivamente, tenemos que tener una capacidad de mantener la misión, mantener la capacidad de banda de control, incluso si nos están interfiriendo de forma intencionada o no intencionada. En ese sentido, el satélite, luego lo explicaré más detalladamente, pero el satélite nuevo y el antiguo también, de comunicaciones, tenemos unas capacidades antiinterferencias muy, muy notables. Casi cuéntalo ya, si no te importa, porque SpainSat Nueva Generación es un salto cualitativo. Además, es un salto cualitativo para nuestra industria. Creo que vamos a ser los primeros con un satélite con las 3 bandas, con unas capacidades. Ya fuimos los primeros en antenas IRMA, etcétera, y España ha sido la que ha puesto las antenas de las comunicaciones de los robots en Marte, etcétera. O sea, tenemos un alto expertise. Cuenta un poco el NG, qué va a ser y qué va a suponer para todo el mundo. Perfecto. Pues el NG, efectivamente, es el reemplazo de la generación actual, generación que se llama SpainSat Exterior, que fue una generación que se planificó y se pensó a finales de los 90. Y estamos 20 años después. La buena noticia es que este sistema de comunicaciones ha seguido funcionando durante todos estos años, incluso hoy, y está cumpliendo su misión a satisfacción del cliente, lo cual quiere decir que los que pensaron o los que pensamos, déjenme que me incluya porque yo ya estaba allí, aunque solo sea por la edad, ¿no? En esas capacidades y se planificaron por parte, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, de la DGAM, que también ya estaba allí definiendo el programa, y de nosotros que nacimos para aquella primera misión y pusimos en marcha el primer sistema de comunicaciones gubernamentales por satélite, digamos, propio, pues creo que lo hicimos bien, ¿no?
Y entonces ya tuvimos un desarrollo nacional muy importante, que era la antena IRMA, una antena antiinterferencias que era capaz de generar la forma de los haces de comunicaciones como se quiera y era capaz ya de hacer un nulo de comunicaciones allá donde hubiera una interferencia. Y esto es importante, digamos, matizarlo porque ese tipo de capacidades o las tenemos en el país o no las podemos utilizar, porque nadie te las va a vender, ¿vale? Porque son capacidades estratégicas que marcan la diferencia. ¿Y cómo se obtiene eso? Pues hay que tener una visión estratégica a muy largo plazo y hay que invertir en I+D. Y en este caso creo que es un caso de éxito. Quizá me adelanto a los casos de éxito que quizá vengan luego, pero yo lo quiero decir ahora porque efectivamente las inversiones en este tipo de antenas las empezamos, permítanme que diga que las empezamos porque yo también era del INTA cuando las empezamos. Las empezó el INTA a principios de los 90, utilizando a Casa entonces como contratista principal de esta antena y finalmente como consecuencia de eso, pues 10 años después se entregó una antena IRMA que fue capaz de volar en el satélite SpainSat, que la hizo Construcciones Aeronáuticas, y a día de hoy vamos a hacer la antena más potente y más capaz que existe al menos en Europa y probablemente en el mundo, que es, pues efectivamente, es una evolución de la antena del SpainSat con unas capacidades espectaculares. Sí. Yo, como ciudadanos, todos los que estéis aquí, que pagáis vuestros impuestos, os diré que los dineros que estamos metiendo en todo este I+D del SpainSat, una agencia que, por cierto, no es militar, es gubernamental, o sea, sirve para todos los administración. Y no solo eso, no solo sirve para España, vamos a vender capacidad excedentaria a otras naciones, podéis estar orgullosos de la tecnología que va a haber, porque va a volver a repetirse el ciclo de virtuosismo de pensar en el futuro. Eso es importante. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Don Jorge, mi amigo Jorge Lomba, del jefe del Departamento de Espacio del CEDETI. CEDETI, como ya más nos ha dicho el director del CEDETI, ahí lo veo, perdón, en la penumbra, yo estaba mareado cuando hablaba ya de los billones y trillones, pero el tema económico. Entiendo que el CEDETI, además, en el ADN está el tema financiero, evidentemente que hay un tema. Pero el CEDETI es que además es un factor muy importante en el esquema nacional de I+D+I, del sector espacial, y además en el posicionamiento de España dentro de, en concreto sobre la ESA, en concreto. Entonces, ¿cómo valoráis el posicionamiento precisamente de la nación en global, en los programas espaciales? Me gustaría que nos contaras un poco en el ámbito del I+D+I, que es el que verdaderamente controláis vosotros. Pues muchísimas gracias, general. Primero quería agradecer a la organización que nos hayan invitado a participar y, bueno, la ventaja de que hayan hablado delante de mí ponentes tan ilustres y con tanto conocimiento es que me dan pie a pues, reutilizar parte de las intervenciones que han realizado. En primer lugar, es muy... La introducción que ha hecho el general de Salas es muy acertada, excepto en una parte, compararnos con los Jedi, mueren todos, entonces, si me luego permite, no sobrevive. Esa parte, si me permite, la podemos omitir y nos vamos a centrar un poco más en el conocimiento o no conocimiento que se tiene en España, tanto del sector espacial como de lo que hace España. Es cierto y es una lástima que España ha avanzado muchísimo en espacio, es ahora mismo un país líder en Europa y eso es bastante desconocido, al igual que es desconocido en cierta medida para qué puede servir el espacio de cara a la sociedad. Mencionaba el caso de Marte, ahora mismo hay tecnología española financiada por CEDETI con convenios de cooperación con la NASA. Las comunicaciones de la NASA con Marte dependen de tecnología española. Por poner un ejemplo más reciente, acaban de conceder el Premio Nobel de Física a un investigador suizo. La tecnología que va a utilizar para sus siguientes misiones es tecnología española también, en la misión Keops en concreto. Entonces, estas cosas, esto es de esta semana, no hace falta buscar en el almanaque, son sucesos muy, muy afortunados para España que, bueno, afortunadamente se repiten cada vez más. Como Miguel Ángel también ha comenzado con una cita, pues iba a hacer yo lo mismo. Le preguntaban a Picasso que si creía en la inspiración y decía, sí, creo, pero conviene que te pille trabajando. Sí.
A España le ha pillado trabajando las oportunidades que han surgido en espacio. En Europa se ha duplicado la inversión en espacio en los últimos años y a nosotros nos ha tocado preparados. Se elaboró un plan espacial ya hace más de 10 años, en 2007-2011. El objetivo era muy sencillo, luego se complicaba la forma de materializarlo. Era que España alcanzara en Europa el peso que nos corresponde según nuestro potencial económico, algo que en el momento en el que se planteó estaba muy lejos de ser cierto. Esto fue en el año 2007, el objetivo se ha conseguido, diría que se ha superado. Por poner algunas cifras, como ha indicado nuestro director general, el espacio viene creciendo al orden del 7% anual. El interés compuesto, una cosa que tiene buena es que solo amplifica y eso en la práctica quiere decir que nuestro sector se ha duplicado en los últimos 10 años. Más relevante es el hecho de que se ha duplicado el sector en un momento de una crisis económica terrible, como no había sucedido en 100 años, y el espacio ha sido un sector resistente, que gracias a la exportación ha permitido que España crezca. Es quizá un ejemplo a pequeña escala de lo que puede ser el cambio de modelo productivo que nos estamos planteando, ir a una economía donde nuestras empresas, nuestro país en general, sea competitivo a nivel internacional basado en la excelencia tecnológica. Por entrar un poquito más de manera breve en los objetivos del plan, que se cumplieron todos. El primero era cuantitativo, como he dicho, se ha cumplido sobradamente. Ahora tenemos en Europa el peso que nos corresponde. Casi más importante, diría yo, el cualitativo. En la década de los 90, que comentaba Miguel Ángel, nuestra aspiración era participar en los programas. Queríamos participar en grandes programas espaciales que nos quedaban un poco alejados. España no disponía de la tecnología que dispone ahora. Primeros de los 2000 ya participábamos, teníamos empresas excelentes en nichos tecnológicos, empezamos a integrar sus sistemas. Con el plan espacial nos planteamos el objetivo de ser capaces de fabricar nuestros sistemas, ser capaces de tener autonomía en España, ser un país que pueda desarrollar sus propios sistemas espaciales. Esto se ha conseguido con Ingenio, con Paz, con muchos más programas y, lo que es más importante, los programas, la capacidad tecnológica que hemos desarrollado con nuestros programas espaciales nos ha permitido liderar programas espaciales de tamaño medio. Te voy a preguntar precisamente un poco de eso, porque es muy interesante. Además, el CDT como herramienta ha sido una herramienta magnífica, porque en el momento, digamos, de quiebra financiera global, en todo el tema, se logró mantener las aportaciones económicas a la ESA y a los programas espaciales. Eso fue un gran éxito. Pero los programas espaciales de defensa, estos que hemos hablado, España Nueva Generación, el satélite Paz, el SST, que lideráis vosotros, pero de tan amplia importancia para el ejército del aire, ¿realmente cómo está influyendo eso en el tejido industrial y tecnológico nacional? Cuéntanos un poco para que la gente... Pues está influyendo de una manera tremenda, porque precisamente, como se ha puesto de manifiesto, los programas con aplicaciones de defensa son muy demandantes tecnológicamente, con lo cual permiten obtener lo mejor del talento y del trabajo que existe en España. Por recuperar un poco el hilo de que venía diciendo, en misiones de tamaño medio España ya ha sido capaz de liderar misiones internacionales. En KEOPS, misiones meteorológicas, de observación de la Tierra, de la ESA, nuestros científicos lideran muchas misiones internacionales. El siguiente gran reto al que creo que podemos aspirar es a que España lidere un gran programa espacial europeo, no uno de tamaño mediano. Copérnico, Galileo, quizá nos pillaron un poco pronto. Galileo segunda generación, no. Ese, efectivamente. Y desde luego en SST cogimos el tren desde el principio y, como bien sabes, un programa de aplicación inmediata para la defensa, y en SST ahora mismo España es el coordinador del proyecto europeo. Se coordina desde España, desde el CDT y el Ministerio de Defensa, en cooperación. Ahora mismo el interlocutor con la Comisión Europea es España para el tercer gran programa espacial europeo. Las capacidades que se demandan son tremendas, especialmente en órbitas bajas, como ha comentado Miguel Ángel. Un dato muy importante, las alertas de colisión que reciben nuestros satélites se generan desde España. Es decir, España tiene un centro que tanto para satélites geoestacionarios de telecomunicaciones como para satélites polares somos capaces de obtener los datos y generar alertas. Vamos aumentando nuestra capacidad de autonomía, que es muy importante.
Y otro dato que quizá no es tan conocido, en los sistemas SST de Francia y Alemania están comprando tecnología española que no tienen. Sí, pues fueron los primeros que llegaron, pero se les ha quedado viejo y nosotros hemos seguido detrás y hemos ido bien. Muchísimas gracias, voy a pasar a esto, pero quiero cerrar un poco con una frase que a veces solemos decir. La nación en sí ha tenido la visión, ha tenido saber lo que quiere hacer. Eso es importante, desde hace años, desde que se creó el INTA, se creó el CEDETI, es decir, toda esta estructura. Pero, como se dice en terminología sajona, a vision with no budget, with no money, with no minds, with no mentes, no hombres, with no timeline, sin programación, is not a vision, it's an illusion. Nosotros estamos haciendo, estos señores son los que están siendo capaces de que esto ocurra. Quiero dejarlo claro. Esto no sale por generación espontánea, sale porque esto ocurra. Pasamos al último contertulio de la mesa, mi amigo Domingo Castro, director de sistemas de defensa y espacio en Indra. O sea, Indra ha puesto los dos en tu tema, lo cual me encanta. Me encanta, porque Indra es una de las grandes compañías españolas en el mundo del TI, del gran integrador, y yo me gustaría saber, porque eres el único industrial aquí, eres el único contratista. Contratista. Entonces, no quiero que te sientas amenazado, pero ¿cómo se posiciona puedes hablar en su conjunto, no solo por tu compañía, por tu empresa, ¿cómo en los caracteres dual, en el civil y europeo, cómo lo estás viendo en los retos estos que estamos teniendo nacionales y europeos? Porque tú tienes una visión muy clara de dónde estamos y hacia dónde vamos. Adelante, Domingo. Muchas gracias, general Carlos. Gracias por la confianza. Bueno, vamos a ver. Venimos de un concepto de los grandes programas europeos en el ámbito del espacio tradicional, de inversión en despliegue de infraestructuras, grandes programas de muchos ceros de inversión. Ayer lo mencionaba muy bien el representante de DigiGrow aquí, de la Comisión, cuando decía que la Comisión, que Europa está, digamos, replanteándose implementar programas de despliegue de infraestructuras para obtener servicios a ser una entidad demandante de servicios. Por lo tanto, estamos en un proceso de transformación. Desde el punto de vista tradicional de grandes programas, de grandes inversiones, la industria nacional atesora capacidades clave, desarrolladas con bastante eficiencia a lo largo de los últimos años. Sin embargo, en mi opinión, adolece un poco de una excesiva atomización. Y eso se nota en la accesibilidad que hemos tenido, tú lo decías muy bien hace un momento, la accesibilidad que hemos tenido a la gestión a primer nivel de esos grandes programas. Es una cuestión no tanto de capacidades, no tanto de tecnología como de tamaño. También citaba Jorge hace un momento que el SST quizás, el S3T, ha venido a darle o intentar darle un giro a esa situación. Pero es cierto que los grandes programas, las grandes inversiones están, condicionadas por el tamaño. Sin embargo, decía que estamos ante un proceso de transformación y más si tenemos en cuenta el carácter dual de los programas del espacio. Ahora mismo el espacio y la defensa se han dado la mano, ya hace tiempo que se han dado la mano y ahora la Unión Europea lo ha consolidado a través de la constatación del interés de las actividades de defensa a nivel Unión. Entonces, bueno, la creación del Fondo Europeo de la Defensa, de iniciativas e instrumentos como son el EDIDP, PESCO, la definición de la ventana de desarrollo, la ventana de capacidades, todo esto le ha dado un giro al escenario. Por de pronto ha fomentado el esquema colaborativo entre las grandes compañías europeas. Digamos que ha establecido las condiciones para que empresas tradicionalmente competidoras deban analizar, estén obligadas a analizar esquemas consorciados de colaboración. En este sentido, las capacidades industriales españolas encuentran una nueva vía de desarrollo. En la primera call de los EDIDP, por ejemplo, hay programas que, aunque se gestan en el ámbito de la defensa, tienen una clara componente espacial.
Estoy hablando, pues, por ejemplo, de la forma de onda segura para las comunicaciones espaciales. Estoy hablando de PRS, del desarrollo del terminal que se hablaba ayer aquí extensivamente, del terminal de explotación de las capacidades de Galileo desde el punto de vista seguro. Bueno, pues estoy hablando de todas estas iniciativas en el marco del EDIDP. La convocatoria de estas iniciativas permite a España, actuando de manera coordinada con el Ministerio de Defensa, por ser el ámbito de defensa, pero también con otras instituciones de promoción industrial, pues el posicionamiento en primer nivel y en origen de estas iniciativas que además nos posicionan, hablando de posicionamiento, nos posicionan muy claramente de cara a abordar la futura ventana de capacidades de una manera pues ventajosa. A nivel nacional, es decir, esto es europeo, ¿no? A nivel nacional, el mundo del espacio, los grandes programas del espacio nacionales, pues venimos de una época de mucha actividad. El desarrollo y puesta en órbita de los satélites del PNOT, o sea, de Ingenio Paz, el desarrollo, como decía Miguel Ángel, de las capacidades de comunicaciones, el futuro SpainSat New Generation, que se está ahora empezando a lanzar como programa, el SST, es decir, todo esto a nivel, en contexto nacional, en clave nacional, ha supuesto un enorme reto y desarrollo para la industria. Mención específica quiero hacer del S3T, del SST. Tú me pusiste el balón botando, pues voy a intentar machacar. Pues el SST, que es un éxito de la cooperación industrial española, en clave española, con visibilidad europea, que a día de hoy pues, ha permitido poner en servicio una primera configuración de radar en la base aérea de Morón, que insertada en el sistema de vigilancia aéreo o aeroespacial, como es la tendencia actual del Ministerio de Defensa, pues aporta unas capacidades nuevas al Ministerio que están perfectamente alineadas con la estrategia de seguridad aeroespacial recientemente publicada. Me alegro porque el otro día te oí una conferencia que diste sobre la cooperación estructurada. Me pareció brillante porque el que no se entere que ya no es tiempo de ser francotirador, sino que hay que trabajar en equipo, no ha entendido el juego, el campo de juego, ya que hablábamos del campo de juego del tema. Es decir, eso va a ser fundamental y me alegro que Indra sea un gran integrador en ese tema y tenga la generosidad también con los subcontratistas de que puedan jugar. Bien, pues hasta aquí eran las preguntas que iban dirigidas. Tenemos unos minutos, 11 minutillos, para hacer voy a hacer un par de preguntas un poco para varios, para verla, y luego daremos el paso a que vosotros hagáis el tema. Yo voy a hacer la primera pregunta es para mis compañeros del lado de la derecha. ¿Es el espacio un nuevo dominio de pelea de Warfight? Porque España ha afirmado que el espacio somos pacíficos, todos lo hemos dicho, pero ¿cómo lo interpretáis? Ojo, lo que digáis aquí va a quedar registrado, ¿eh? No ¿Empiezo yo? No. Como queráis. No sabe cómo me alegra que me haga usted esa pregunta, como diría. Es controvertida. Es controvertida. Y sobre todo en inglés, ¿no? Warfight in Domain asusta un poco, ¿no? La traducción al castellano de dominio operacional parece que suaviza un poco el contexto. En mi intervención hablé de ese riesgo que corremos de hacer del espacio un ámbito de confrontación, ¿no? Y es un riesgo que realmente existe. Hay una competición desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista militar, desde el punto de vista comercial, con lo cual también es entendible esa carrera que se está produciendo en este momento. Pero incluso es comprensible que muchas naciones, entre ellas la nuestra, pues elaboren documentos que intenten recoger sus políticas y estrategias en ese ámbito que está ya ahí mismo. Incluso la Unión Europea o la OTAN en julio aprobó en el Consejo de Ministros de Defensa la política de la Alianza. Hoy, en la Alianza Atlántica, se está discutiendo precisamente esto, la consideración del espacio como un dominio operacional. ¿Qué podría suponer? ¿Cuál es el riesgo? Efectivamente, debe haber un componente de contención. Es decir, desde un punto de vista geopolítico, las grandes potencias deberían, de alguna forma, ponerse de acuerdo en hasta dónde vamos a escalar.
porque si a esas pruebas realizadas por algunos países, vamos a llamar así pruebas, y a esas fuerzas aeroespaciales que están poniéndose en marcha por parte de otros, le unimos los intereses de terceros, puede llegar un momento en que la situación que podamos alcanzar no sea la más deseable. Entonces, yo, Carlos, simplemente te diría que en todos esos documentos, al analizarlos, de esas estrategias nacionales o en el plano multilateral, recogen una perspectiva que tal vez sea, desde el punto de vista militar, sea la más interesante. Es decir, contemplemos el espacio desde una perspectiva de disuasión y, sobre todo, con un carácter de prevención. Porque ir más allá podría llevarnos a una dinámica, como decía antes, muy de defensa de nuestros intereses. De la resiliencia, ese concepto tan de moda últimamente, de crear redes redundantes, efectivamente, de tratar de buscarle un enfoque que sea tratar de encontrar aquello que nos permite colaborar y que nos permite compartir y que nos permite interoperar, pero vamos a tratar de ir mucho más allá. Es claro. Juan Pablo. Sí, yo quería complementar a lo que has dicho. Estamos siguiendo muy de cerca también lo que has comentado de la OTAN también respecto a la declaración de dominio operacional. Yo creo que de todas maneras no hay que asustarse, ¿no? Porque realmente lleva siendo operacional, un dominio operacional de hace tiempo. Estamos utilizando ¿Para qué sirve el espacio? Para parte civil, para parte militar, es un elemento esencial. Y el espacio no es solo combate. Bueno, combate puede ser todo, no es el hard kill, la destrucción, que es lo que todos tememos y lo que tenemos que evitar al máximo. El espacio ya va militarizado hace tiempo. A lo mejor la cuestión es la weaponización, el poner armamento y destruir, sobre todo destruir, que sería el mayor fracaso para todo el mundo. Eso es ahí donde hay que hacer mucha didáctica al respecto. No tenemos que asustarnos. Hay muchas maneras de neutralizar, por suerte o por desgracia, al enemigo y sobre todo, pues, iba a decir al enemigo, al que nos acose en este caso, y sobre todo, pues, hablando de derechos, el legítimo derecho de autodefensa, pues siempre tiene que estar ahí. De alguna manera, tenemos mucho tiempo para aclararlo y muchos años, pero de alguna manera tenemos que ser capaces de defender nuestros activos en el espacio. O sea que... Está claro. No, aparte, has hablado de la weaponización, el tema del armamento. Es que el armamento no es solo un misil, es un spray que se le echa a las cámaras ópticas de un sistema y inutiliza un sistema. Y lamentablemente no puede subir nadie con un trapito a limpiar. Vamos a hacernos una pregunta a los tres, al área, y es... el mundo está siendo muy competitivo, así en general. Y España, pues yo creo que está avanzando con éxito, pero también podemos tener algún fracaso. ¿Podéis contarnos éxitos que tengáis y si queréis algún fracaso, si os queréis hacer? Porque a veces se aprende más del fracaso y de las lecciones aprendidas que de un éxito de corrido. ¿Podríais contarnos algún tema en el mundo operacional, en el mundo de operaciones, en el mundo de intentar entrar en programas, en el mundo de algún programa europeo? Bueno, yo si me permitís empezar, dije antes uno de éxito y ahora voy a decir otro. Yo creo que... de éxito en éxito. De éxito en éxito. El programa Paz es claramente un éxito colectivo desde el Estado Mayor de la Defensa con sus requisitos, desde la DGAN, desde nosotros haciendo el programa, desde el CEDETI ayudándonos con la financiación del programa y la industria siendo capaz por primera vez ser contratista principal de un satélite tan complejo y grande, aunque lo grande no quiere decir nada, ¿no? Pero como este. Yo recordaba el otro día que España, y en concreto en la parte de defensa, empezamos a hacer misiones espaciales pues a principios de los 90, a finales de los 80, con los programa Helios en la parte de observación de la Tierra y con el programa Hispasat 1A y 1B en la parte de las cargas útiles gubernamentales integradas en una multimisión, ¿no? Y es verdad que cuando miras aquello y miras lo que hay hoy, la participación en el Helios, por ejemplo, hicimos cosas importantes, pero bastante limitadas. Hicimos el Centro de Tratamiento de Explotación de Imágenes español, que eso fue un avance importantísimo. Tenemos la capacidad de explotar las imágenes por nuestra cuenta, que también lo lideró el INTA con la industria nacional, con Indra y con CRISA y con SENER y con más empresas, ¿no? Pero de aquello que era una parte importante pero muy pequeña, a llegar a ser capaces de tener nuestra propia misión, porque la soberanía parte de la autonomía. Sí. No hay soberanía si no hay autonomía. Sí. Y yo creo que ese es un caso de éxito. Dejo el tiempo para vosotros. Pues yo sé, muchas gracias. Sí, iba a abundar en la misma línea.
por no coger un ejemplo concreto, yo creo que el mayor caso de éxito para nosotros ahora mismo, y creo que para todo el mundo de Europa, se ha convertido en nuestro mercado doméstico. Ya la exportación es fuera de Europa. Europa ahora es accesible y debemos ser competitivos en Europa por descontado para serlo fuera. El mayor éxito es haber sido capaces, yo creo, en todos los grandes programas que ha habido de defensa, que CEDETI, Defensa, la industria española, ya hemos ido todos de la mano, porque aunque somos un país importante en Europa, somos el quinto, ahora podemos ser el cuarto. Somos el cuarto. Veremos, porque es difícil predecir, pero bien. En cualquier caso, fuera siguen siendo más grandes que nosotros. Sí. Tenemos que ir todos juntos para ser realmente competitivos fuera. Masa crítica. Sí. Ahora abundaba también Domingo en la necesidad de conseguir masa crítica. Entonces, la guerra por la cuenta no la puede hacer nadie, hay que ir juntos. Sí. Lo hemos hecho en todos los grandes programas de defensa que ha habido hasta ahora, lo seguimos haciendo en los que vienen y bueno, yo creo que esa es la línea a seguir más que quedarme con un caso concreto. Perfecto, Jorge. Domingo. Para no robarle mucho tiempo a la audiencia... no, si les vamos a regalar un minuto y pico, les vamos a regalar. Yo sí que me gustaría poner un matiz importante en esto. Yo creo que el desarrollo, el I+D relacionado con el tema de defensa y espacio es un éxito en España. No hay fracasos, solo hay éxitos. Somos 100% efectivos. Pero sí que me gustaría poner un matiz que ayer, en la magnífica cena que pudimos ayer asistir, me tocó compartir mesa con gente del CSIC y del CEDETI y hubo una discusión muy animada sobre los secretos del I+D. ¿Qué hace? Los secretos del I+D. ¿Qué hace? Los IPRs. Sí, ¿qué hace que el I+D sea un éxito, ¿no? Y pues apuntábamos varios en la mesa que quizás el secreto sea una aproximación finalista. Es decir, plantear programas de I+D con aproximaciones finalistas, tener un satélite en vuelo, un PAZ en vuelo, un Ingenio en vuelo, un SST operativo, quizás sea el factor clave para que todas y cada uno de los euros invertidos en I+D redunden en beneficios y en éxito. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí dice que 1 minuto 55 segundos. Nuestro presentador... ¿El presentador? Jota, está por ahí. Si te parece, le regalamos tiempo para que puedan hacernos alguna pregunta. ¿No? A los pedidos. Venga, vamos allá. Muchas gracias. Venga. Vamos a dar ese aplauso que me gusta dar a una mesa que ha estado muy animada. Una mesa muy interesante, ágil, animada. A mí me ha gustado mucho, espero que a todos vosotros también. Ahora es el turno de, si alguien tiene una pregunta, ya estoy viendo a alguien que está levantando la mano aquí, acercamos un micro aquí, por favor, y hacemos una primera pregunta y ahora vamos levantando manos. Si somos escuetos en las preguntas, nos da tiempo a cuantas más mejor. Buenos días a los ponentes, gracias por sus aportaciones. Hace aproximadamente año, soy el coronel Juan Pons, analista de temas espaciales. Hace año y medio aproximadamente, el secretario de Estado de Defensa, en un seminario en el INTA, dijo más o menos textualmente que deberíamos ir pensando en un segundo Plan Nacional de Observación de la Tierra. Me gustaría saber, lo dijo el secretario de Estado, Ángel Olivares, me gustaría saber si seguimos pensando en ese segundo Plan Nacional de Observación de la Tierra o dejamos que piense Alemania y el DLR y si un camino sería la cooperación. Y en segundo lugar, lo ha citado Miguel Ángel García Primo, ha citado el programa Helios, pero los satélites Helios están en su fase final de vida operativa. Me gustaría saber España qué planteamiento tiene para el relevo de su participación en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Sé dónde vives. Bien, las dos preguntas van contra mí, de la DGAM. Plan Nacional de Observación de la Tierra. Evidentemente, se ha lanzado con éxito el satélite PAZ, se va a lanzar, si Dios quiere, el año que viene, el satélite Ingenio. Eso cierra el Plan Nacional de Observación de la Tierra 1. Entendemos que el nuevo gobierno, que salga de las urnas, la nueva legislatura, tendrá que tomar una decisión al respecto, que entendemos que será continuar con un Plan Nacional de Observación de la Tierra 2. Eso es evidente. El espacio hay que tener visión a largo plazo. El espacio no va despacio, pero aparte hay que tener visión a largo plazo. No se puede hacer de hoy para mañana. No valen el cortoplacismo en ese tema. Bien. Con respecto al CSEO, me lo has preguntado varias veces y no te lo he querido contestar y no te lo voy a contestar todavía ahora. ¿Por qué?
porque estamos en negociaciones con el gobierno francés, con la DGA. De hecho, nuestro almirante Digama ha estado esta semana pasada, hace 10 días exactamente, ha estado en París con la DGA y estamos haciendo un acuerdo, pero tenemos que llegar a acuerdos con Francia. Es decir, evidentemente vamos a intentar que no haya solape, o sea, que no haya un gap, o sea, que no haya un momento en el que las Fuerzas Armadas no tengan Helios 2 operativo, evidentemente, eso es un objetivo, pero tenemos que asegurarnos que cómo entramos en CSO y a cambio de qué. Y queremos pagar en dinero y pagar también en servicios, que entendemos que es lo justo y lo adecuado. Bueno, esto es un acuerdo y como siempre pues hay que negociar, ¿de acuerdo? Pero habrá capacidad, se llame como se llame, habrá capacidad. Porque si no, incluso habrá capacidad nacional, porque hay capacidad, ¿vale? General, sí. Sí. Si quieres. Sí, yo quería complementar también un poco enlazando con la pregunta de qué hemos aprendido de otros programas. Sí. En este caso, podría no ser mala idea antes de lanzar el programa completo asegurarnos de que en España tenemos en las tecnologías críticas el nivel tecnológico necesario para no tener que ir a compras en el exterior de ninguna de las capacidades críticas. Independientemente de cuáles son las necesidades finales del usuario, ya se puede anticipar algunas de las tecnologías críticas que se van a necesitar, tanto en plataforma como en instrumentación, como en procesado de datos y aplicaciones, y probablemente estudios previos, desarrollos tecnológicos preliminares sean necesarios en cualquier caso, sea cual sea la configuración final del programa, y la idea es trabajar en esa línea. Evidentemente el PNOD tiene que aprender lo que hemos aprendido. A veces le llamamos lecciones aprendidas, pero no han sido asimiladas. Tenemos que asimilarlo, pero nuestra industria está creciendo muy deprisa, vosotros lo sabéis porque la estáis apoyando. Luego, por lo tanto, será un plan nacional de observación de la Tierra. O sea, tendremos capacidades autónomas para hacerlo. Venga, vamos con alguna pregunta más. En sala, no veo desde aquí, o sea que, mira, allí veo una mano y aquí veo otra. Pues si queréis empezamos allí hay y mucho acercamos miedo, el micro aquí hay para mucho la miedo, siguiente. ¿no? Para provocarles un poco, que hay mucho miedo. Hola, buenos días. Mi nombre es Mario, soy estudiante de ICEXTECO y tengo dos preguntas. En primer lugar, me voy un poco preocupado porque pensaba que los pactos había que cumplirlos y, si no recuerdo mal, el artículo 9 del espacio ultraterrestre dice que el espacio es para fines exclusivamente pacíficos y que España no haga una apuesta decidida en este sentido es preocupante. La primera pregunta es, ¿cómo afecta la creación del Space Force en Estados Unidos, en Francia y posiblemente en India a la estrategia espacial de defensa? Y en segundo lugar, mi pregunta iba más para el sector de la industria y era, el secreto del I+D, en ocasiones el exceso de secretismo en el sector de I+D espacial, ¿no daña un poco a los nuevos agentes en lo que es la nueva economía espacial? Porque tengo la sensación de que muy poca gente conoce el INTA, no tenemos un orgullo y prestigio del sector espacial español y eso creo que afecta a la innovación a largo plazo. Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta la voy a contestar yo, también por esto. No soy legalista. Por cierto, en España, de los mejores jurídicos relacionados con la legalidad, con la legislación de Naciones Unidas, de UNCOPUOS y demás, con respecto a la militarización del espacio, están también en España. Nadie ha dicho aquí, y por favor, si esto se ha interpretado es que ha habido un error de comunicación, nadie ha interpretado que estemos para nada militarizando el espacio. Lo que vamos a hacer es defender nuestras instalaciones críticas, nuestra infraestructura crítica, que son nuestros satélites, y lo vamos a defender, por supuesto, solo faltaría. Has hablado de que India quizá, no, India ya ha aprobado la nueva agencia To Develop Space Weapons, te lo voy a regalar, ya que lo has preguntado. Y ya que lo has preguntado, Francia detalla su estrategia espacial con additional funding. Esto ha sido de julio, Francia. Todo el mundo ha visto al señor Trump firmar un tema, voy a crear un tema, de acuerdo, si eso ya lo sabíamos que lo iban a hacer, bueno, lo ha hecho. Francia también ha hecho. Por cierto, Francia no solo ha hecho eso. Francia, a los 3.600 millones de la ley se llama Loi de Programación Militaire 2019-2035, 3,6 mil millones de euros, le ha aumentado 700 millones más para poder hacer esto. Y dice la ministra, "Today our allies and our adversaries are militarizing space. With less and less time to respond, we must act. We must be ready." Yo suscribo completamente esto. Nosotros tenemos que suscribir también que tenemos que defendernos de aliados y de adversarios. Es decir, son nuestros objetivos.
Dicho esto, el documento este también te lo voy a regalar, si tienes tema. Paso la palabra. No estaba preparado, que quede claro, pero ya sabía que alguien iba a decirlo. Sí, perdón. Un minuto solo. Tal vez ha sido un malentendido. Yo creo que hemos hablado de disuasión, de prevención, de protección. Creo que ese es el mensaje real. Es más, yo tenía preparado algo para precisamente responder esta pregunta. Creo que debemos ser muy prudentes. El problema es que otros no lo sean. Entonces, ya en la semántica, el warfighting que decíamos antes, domain podía haber sido operational domain o cualquier... La semántica encierra ya un objetivo. Entonces, por eso en OTAN todos los aliados estamos contribuyendo a tratar de reducir el nivel de aspiración de algunos y dejarlo en donde nunca debería traspasarse. Nosotros, y en el Ejército de Ley hacía referencia el general Sánchez de Lara, bueno, de weaponización probablemente es lo que ha provocado también esto, o sea, que un poco culpable eres, mi general, ¿verdad? Esto... No, general de división mata general de brigada. Pero es cierto que creo que debemos ser prudentes, creo que debemos ir paso a paso. El Ejército del Aire con la creación del COBE ha dado un gran paso en todo esto y sobre todo va dirigido a la protección de los sistemas, al control, a la observación, a todo este tipo de acciones que no debemos dejar de hacer, no por no pretender ser proactivos y por militarizar el espacio, debemos de dejar de proteger nuestros intereses de ninguna manera. Y eso es un poco únicamente lo que quería. Perdona por la broma. Un minuto nada más. No, menos de un minuto. Cuando digo weaponización, no digo que nosotros estemos weaponizando, es al revés. Otra gente, otros países están. Y insisto. Además, el weaponizado es un spray. Y luego es una cuestión simplemente de semántica. Space Force, es que Space Force, en nuestras Fuerzas Armadas tenemos la Space Force, la tenemos. No es el COBE, es mucho más que el COBE. Tenemos la Jefatura del Sistema de Vigilancia Espacial, tenemos el Mando de Defensa de Operaciones Aeroespaciales, que vayan a cambiar de denominación, donde toda esa fuerza que Trump le llamará, o Estados Unidos le llamará así, nosotros ya lo tenemos así. No lo estamos publicando, no estamos tal, pero lo tenemos. Tenemos que progresar, pero esa semántica la tenemos incluida ya en nuestras Fuerzas Armadas. La segunda pregunta, para que les dé tiempo, la secretización que ha habido. Sí. Venga. Si me permites, me gustaría leer muy brevemente una cita de Patrick Shanahan, que es el subsecretario del Departamento de Defensa americano, en un borrador en 2018 a cuenta de la creación del Comando Espacial. Dice así, es que explica muy bien lo que hay detrás de tu pregunta. El Departamento de Defensa está estableciendo una fuerza espacial para proteger nuestra economía mediante la disuasión de actividades maliciosas, garantizar que nuestros sistemas espaciales cumplan con los requisitos de seguridad nacional y proporcionar capacidades vitales a las fuerzas conjuntas y de coalición en todo el espectro del conflicto. El Departamento de Defensa abrirá una nueva era de tecnología espacial y nuevos sistemas para disuadir y, si es necesario, degradar, negar, inhibir, destruir o interferir las capacidades adversarias, y ahora viene lo clave, para proteger los intereses, los activos y el estilo de vida de nuestros ciudadanos. El dilema del uso pacífico del espacio y el Tratado del Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre está ahí, pero el ser humano, si vis pace para bellum, si quieres la paz, prepárate para cuando no la haya, ¿no? Por ahí van, digamos, las iniciativas duales del espacio. Y respecto a la I+D, muy rápidamente, es verdad que todas las actividades de I+D están sujetas a temas de IPRs, a temas de protección de la propiedad intelectual, de la propiedad. Sin embargo, yo creo que en el mundo del espacio los grandes logros que han permitido los grandes avances han sido conjuntos y, desde luego, creo que están a disposición de la comunidad, siempre y cuando se respeten, obviamente, los aspectos legales de los IPRs. Muy bien. Perfecto. ¿Tengo micro? Sí. ¿Nos da tiempo a una pregunta más? No sé dónde tengo a Manu. ¿Sí? ¿Nos da tiempo a una pregunta más? Venga, una pregunta más. Me dicen por aquí que teníamos ya el micro aquí entregado. Sí, soy capaz de Vamos encenderlo. A ser breves. Y... Sí, voy a intentar ser muy breve. Soy Inés Sanz de Ispasat. Ispasat ha aparecido aquí ya en el origen de las misiones militares en España, Ispasat 1A, 1B. Y es verdad que los satélites de comunicaciones civiles son muy utilizados para aplicaciones militares. De hecho, el Ministerio de Defensa en Estados Unidos es uno de nuestros clientes y su capacidad contratada está en el entorno del 90% en satélites civiles. Entonces, ¿por qué no considerar Ispasat también como un actor
relevante en todos estos programas que se están desarrollando de cara al futuro. Gracias. Bien. ¿Quién responde? Respondo yo, me parece. Bien, vamos a ver. Yo agradezco además a Hispasat. Hispasat es la madre de Hisdesat, lo digo para dejarlo claro para todo el mundo. Es decir, nosotros ahora mismo, el gobierno español tiene una compañía estratégica de servicios estratégicos para proporcionar. Y es cierto que el ejército, que las Fuerzas Armadas americanas han pasado al mundo civil, pero no por nada, sino porque el mundo civil lo ha demandado mucho. Y de hecho, en el mundo de las comunicaciones, hemos estado con Michael Douglas Roberro, acuérdate del tema, y él decía, es que yo tengo ahora una capacidad excedentaria militar que la voy a poner en ofrecimiento a otras naciones a través del Foreign Military Sales. Es decir, el ejército americano está contratando muchas cosas de moral and welfare y muchas otras cosas más con sistemas civiles, con no sistemas criptos, o sea, no protegidas contra perturbación, jamming, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de cosas gubernamentales, o sea, en el mundo americano hay el MILSATCOM y el COMSATCOM, el Commercial y el Military. En Europa hemos hecho otro invento y hemos hecho el Commercial SATCOM, Hispasat, proporciona comunicaciones en Iberoamérica, en fin, es una empresa líder, ha puesto en la primera banda KA en Sudamérica, la puso él en el 2013, etcétera. Eso. Y nosotros hemos creado no MILSATCOM, hemos creado un GovSatcom, por cierto, que España lidera en Europa. Un programa que España lidera en Europa para todos los demás, porque no solo son militares, capacidad militar, aunque ese satélite tiene High Altitude Nuclear Explosion tipo 3, que eso ningún satélite vuestro lo tiene, por lo tanto es difícil que... Y eso que esa capacidad es una capacidad que se requiere en OTAN, no solo para nosotros. Todas las Fuerzas Armadas europeas, y mejor dicho, todas las de la OTAN, pretendemos que nuestras comunicaciones estén aseguradas, no solo en el espacio, sino también por la parte de abajo. Aquí, por ejemplo, hay una industria que hace terminales satélite para todos nosotros, para dotar el tema. Esos terminales son diferentes a los terminales civiles que existen en el mercado comercial. También cuestan más caros, por cierto. ¿Visto? ¿Pero por qué? Porque ese mundo es un mundo diferente. Cuando todo falla, ahí está Rintintín y el 7º de caballería. Nosotros somos el 7º de caballería. También se ha muerto el 7º de caballería, con lo cual ya estoy liándola ya parda, ¿vale? Pero no sé si esto... Entonces, no es que no contemos con Hispasat, claro que contamos. Y de hecho, Hispasat está proporcionando servicio de moral and welfare, o sea, para que nuestros soldados vayan, esto lo has contratado tú, o sea, y para poder dar el servicio para nuestros soldados hablan con sus familias cuando están en misión. Pero no, ¿por qué? Porque no usamos la capacidad militar, que además la capacidad militar es la que tenemos y para lo que tenemos. ¿Listo? No, es un aspecto interesante que por la extensión de las intervenciones no he podido abordar, pero efectivamente hay un proyecto, porque cuando hablamos de comunicaciones parece que todo lo centramos en los sistemas de mando y control, es el sistema nervioso y es crítico para nosotros, ¿no? Pero ahora hay un proyecto que en pocas semanas será finalizado y lo peor del proyecto es el nombre, ¿no? Porque es Servicio de Apoyo al Personal en Zona de Operaciones, pero el acrónimo es terrible, es SAPZO. Una cosa. Entonces, tiene mucho que ver con asegurar las comunicaciones de nuestras tropas cuando están desplegadas en el exterior, la comunicación con sus familias, el acceso a contenidos media. Para nosotros tal vez no sea importante el Sálvame, pero para otra gente puede serlo, ¿no? Los partidos de fútbol. Y sobre todo, lo que es más importante es que tiene un impacto definitivo en la moral de nuestras tropas en el exterior. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues quería dar la enhorabuena a nuestro moderador y a todas las intervenciones por esta mesa. Le vamos a dar otro aplauso y las gracias. Ha sido muy interesante. Muy bien.